Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ailín Tatiana Cantor Arciniegas, soy del Grupo A y el día de hoy les vengo a explicar sobre el conflicto del Sahel, una de las crisis más graves, prolongadas y menos visibilizadas del mundo actual. Durante esta exposición quiero explicar de forma clara en qué consiste este conflicto, por qué se ha intensificado en los últimos años, quiénes están involucrados y qué consecuencias sociales, humanitarias y ambientales ha dejado. El Sahel es una franja que atraviesa África de oeste a este entre el desierto del Sahara y las sabanas del sur. Durante años ha sufrido sequías, pobreza, golpes de Estado y una creciente presencia de grupos extremistas. La región que analizaremos hoy se centra principalmente en Burkina Faso, Malí y Níger, tres países que comparten una misma realidad de inseguridad, desplazamiento y crisis humanitaria, donde la violencia armada, el hambre y el desplazamiento se han vuelto parte de la vida cotidiana. Para entender el conflicto actual hay que devolvernos unos cuantos años hacia atrás. En 2011, con la caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia, liberó una enorme cantidad de armas y combatientes que se desplazaron hacia el sur. En el año 2012 estalló una rebelión tuareg en el norte de Malí, que fue rápidamente aprovechada por grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda. Estos grupos ocuparon ciudades y extendieron su influencia en la región. Aunque hubo intervención militar por parte de Francia con la Operación Barkhane con el objetivo de frenar el avance extremista, la violencia solo se desplazó y se expandió. El conflicto dejó de ser local y se expandió a los países vecinos, Burkina Faso y Níger. Los grupos armados aprovecharon la debilidad de los estados, la falta de presencia gubernamental en las zonas rurales y la pobreza extrema, de esta manera surgiendo dos grandes organizaciones terroristas, el Jamaat al-Nusrat al-Islam was Muslimin, JNIM afiliado a Al-Qaeda y el Estado Islámico del Gran Sahara, EIGS vinculado al ISIS. Ambas se disputan el control de territorio, reclutan jóvenes, atacan tanto a fuerzas gubernamentales como a civiles inocentes y compiten por el territorio, recursos y poder. Su presencia provocó un deterioro total de la seguridad, especialmente en las zonas rurales donde el Estado prácticamente no existe. En esas regiones los grupos armados imponen su propia ley, cobran impuestos y amenazan a quienes no colaboran. El resultado de esto ha sido una gran ola de violencia sin precedentes, aldeas arrasadas, escuelas cerradas, carreteras inseguras, hospitales fuera de servicios y millones de desplazados. La población civil vive entre el miedo, el hambre y la falta de futuro. Esta expansión ha convertido al Sahel en una de las regiones más peligrosas del mundo. En este conflicto hay múltiples causas que se combinan entre sí, como la pobreza y la exclusión social que dejan a millones de personas sin acceso a educación, salud ni empleo, la falta de control estatal, gobiernos con poca presencia en zonas rurales, corrupción y falta de servicios básicos, el cambio climático que destruye cultivos, secando fuentes de agua y obligando a comunidades a migrar, el tráfico de armas y la expansión de grupos yihadistas que se aprovechan de la desesperación para reclutar jóvenes ofreciéndoles dinero o protección. En conjunto, todos estos factores crean una tormenta perfecta de inestabilidad y sufrimiento humano, donde la población civil se convierte en la principal víctima. En este conflicto participan actores muy diversos. A nivel nacional, los gobiernos y ejércitos de Malí, Níger y Burkina Faso, en su contraria, los grupos armados yihadistas que ya mencioné anteriormente, como el JNIM, que está vinculado a Al-Qaeda, el Estado Islámico del Gran Sahara, que está vinculado al ISIS. A nivel internacional, potencias como Francia, que lideró la Operación Serval en 2013 y actualmente con la Operación Barkhane hasta 2023, la ONU con su misión de paz MINUSMA y también actúan organizaciones regionales como la Unión Africana, la CEDEAO y el G5 del Sahel. Desde 2021, Rusia ha ganado presencia mediante el grupo Wagner que colabora con los gobiernos militares. Estos actores han convertido el conflicto en un tablero geopolítico, donde la lucha por la influencia pesa más que el bienestar de la población.
Dentro de los territorios más afectados están Malí, Burkina Faso y Níger. En el país de Malí, el norte y el centro están bajo una fuerte influencia de grupos yihadistas. En Burkina Faso, más del 40% del territorio está fuera del control estatal, y en Níger, la violencia se concentra en la frontera con Malí. Estas zonas conforman la llamada Triple Frontera, una región donde los ataques son constantes y el acceso humanitario es casi imposible. En muchas aldeas no hay escuelas ni hospitales, y la población vive aislada, atrapada entre la guerra y el abandono. La población civil es la principal víctima. Las mujeres han perdido a sus esposos o hijos y muchas son víctimas de abusos y matrimonios forzados. Los niños sufren desnutrición, abandono escolar y reclutamiento forzado. Hasta el día de hoy, más de 33 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa y dependen completamente de la ayuda humanitaria. De las víctimas, las mujeres son las más vulnerables. Muchas han perdido a sus esposos o hijos y deben hacerse cargo por su propia cuenta de sus familias. Sufren de violencia sexual, explotación y matrimonios forzados, especialmente en zonas bajo control de grupos armados. Los niños sufren de desnutrición y otros, por su parte, son reclutados o utilizados como espías, y muchos de ellos crecen sin educación ni oportunidades. El hambre en el Sahel es consecuencia directa de la guerra y del clima. El cambio climático agrava todo. Las lluvias son irregulares, las sequías son más largas y el avance del desierto destruye los ecosistemas, perdiendo los cultivos, bloqueando los mercados, y los grupos armados utilizan la comida como una herramienta de control. Esto provoca enfrentamientos entre agricultores y pastores por el acceso a agua y a la tierra. A nivel político, el Sahel vive una cadena de golpes de Estado. Malí, Burkina Faso y Níger están actualmente gobernados por juntas militares que prometen seguridad, pero han limitado las libertades y roto relaciones con Occidente. Esta situación incrementa la inestabilidad y dificulta cualquier solución diplomática, destruyendo generaciones enteras y rompiendo la estructura social en el Sahel. Como consecuencias y bajas humanas, más de 200.000 combatientes han muerto en el conflicto, civiles afectados, soportando tantas adversidades, y más de 2 millones de personas han sido desplazadas. El conflicto ha dejado comunidades destruidas, economías locales paralizadas y una generación de niños sin acceso a la educación. El hambre y la desnutrición se han convertido en una crisis dentro del conflicto, donde millones de familias dependen totalmente de la ayuda internacional. Como intento de solución, se han hecho muchos esfuerzos para frenar la violencia. Misiones de la ONU, cooperación europea y el apoyo del G5 Sahel. Pero la falta de coordinación, la corrupción y los cambios políticos han impedido resultados duraderos. En 2023, tanto la ONU como Francia retiraron sus fuerzas. Ahora Rusia intenta llenar ese vacío, ofreciendo apoyo militar a los gobiernos del Sahel. Mientras tanto, los grupos yihadistas siguen expandiéndose hacia el sur, afectando también a países como Benín y Togo. El Sahel sigue siendo una región en crisis permanente, con una población agotada y una comunidad internacional que aún no encuentra una respuesta efectiva. Hoy el Sahel sigue siendo un territorio fragmentado. Los grupos yihadistas controlan amplias zonas rurales, mientras que los gobiernos militares intentan mantener la autoridad. Las comunidades viven atrapadas entre el terror y la desesperanza. A pesar de las operaciones internacionales, la violencia no ha disminuido significativamente. Lo más preocupante es la falta de visibilidad. Es una guerra que ocurre lejos de los reflectores mediáticos, pero con un costo humano incalculable. Después de analizar el conflicto del Sahel, creo que lo más importante es reconocer que detrás de todos esos números y mapas hay personas. El Sahel representa el fracaso de la comunidad internacional para responder de forma justa y efectiva a una crisis que mezcla pobreza, clima, política y región.
Es también un llamado a reflexionar sobre la indiferencia global, cómo el mundo reacciona ante unas guerras y guarda silencio ante otras. Hablar del Sahel es hablar de resistencia, de pueblos que siguen intentando sobrevivir en medio del abandono. Como jóvenes y como sociedad, debemos mirar estas realidades con empatía y sentido crítico. Solo así podremos entender que la paz no se construye con armas, sino con justicia, educación y oportunidades. Gracias por escucharme.